planificas durante 20 años y a los 40 quieres embarazarte, no va a ser por los anticonceptivos que no vas a poder, es porque ya tienes 40 años. Sí, Claro, entonces evidentemente es una relación más directa con el envejecimiento de las mujeres o el con aumento de la la edad. edad y no con los anticonceptivos. Al contrario, protege de muchas cosas. Adenomiosis, mematosis, puede ser una lista muy larga. Bienvenidos a otro episodio de Modo Salvavidas by Cépica. Me vuelvo a presentar, yo soy la doctora Ana Karen André. ¿Y tú, para cuándo vas a tener hijos? Esa es una pregunta que puede parecer inocente, pero duele cuando llevas meses o años intentando ser papá o mamá. Hoy en Modo Salvavidas vamos a hablar de algo que muchos viven en silencio, como lo hemos hablado en muchos otros episodios, pero aunque no se diga en voz alta, más de 186 millones de personas en el mundo están pasando por esto. Sonríen, están con sus familias, pero de pronto detrás de eso hay exámenes, ecografías, pruebas que se esconden y corazones rotos que aún no logramos entender. Entonces, en este episodio, pues vamos a enfatizar sobre este tema tan grande que es la infertilidad. Para esto invitamos al doctor Germán Ospina, ginecólogo obstetra con especialidad en fertilidad, director médico de INSER, un doctor con gran experiencia en este ámbito. Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros, es un honor tenerte aquí. Hola Ana, gracias, el honor es realmente mío y me apasiona un tema que manejo hace muchos años, pero que creo que últimamente tiene una difusión y un conocimiento mucho más grande y un impacto mucho más grande en la sociedad. Entonces, de verdad, muy feliz de estar esta noche, este espacio contigo hoy. Muchas gracias. Vamos a empezar con unas estadísticas y ya después vamos a empezar un poquito a indagar con las preguntas. Y también quiero que si de pronto en la estadística que digo hay algo erróneo, pero tú me dirás. Entonces, 1 de cada 6 personas en edad reproductiva presenta infertilidad en el mundo. 110 millones de mujeres y 55 millones de hombres padecen de infertilidad. La infertilidad femenina aumentó en un 80% entre 1990 y el 2001. La prevalencia es del 17.8 en países de altos ingresos, del 16.5 en países de ingresos medios. El factor masculino está presente en el 40% de los casos de infertilidad en pareja. Y por último, solo 1 de cada 4 personas con infertilidad accede a un tratamiento especializado. Teniendo todas estas cifras y cosas que genuinamente son alarmantes, yo te quiero preguntar y empezar con algo básico, pero que de pronto es algo que las mujeres o los hombres se preguntan y no tienen ni idea. ¿En qué momento uno consulta por la infertilidad? Mira, todas las cifras, Ana, que acabas de mencionar son reales y son, considero yo, un poco alarmantes. Pero los ojos y las luces de la medicina reproductiva han sido el flash de la salud pública y la epidemiología durante los últimos años, porque se convierte en un tema realmente impactante en la sociedad en general. Decir que 1 de cada 6 personas tiene un problema de fertilidad en algún momento de la vida es realmente muy alto, es de las enfermedades prevalentes que existen en el mundo. Y digo enfermedad porque desde hace tal vez unos 12 o 15 años, la OMS dijo que la infertilidad es una enfermedad. Desde ese momento hacia atrás consideramos que era simplemente un tema a veces social, a veces un poco sentimental, pero en realidad es una enfermedad porque hay explicaciones físicas, emocionales que pueden finalmente desenlazar o causar un problema reproductivo. Entonces creo que es muy importante el contexto que tú nos das porque muestra la importancia que tiene. Y hay una definición que manejamos desde hace mucho tiempo. ¿Qué es infertilidad? Infertilidad es la imposibilidad para lograr un embarazo luego de 12 meses de relaciones sexuales sin protección. O sea que si una pareja lleva 1 año sin planificar y no logra embarazo, esa pareja tiene un diagnóstico de infertilidad. Sin embargo, hay un punto importante que quisiera diferenciar y es que las mujeres antes de los 35 años tienen un potencial reproductivo muy bueno. Es decir, que una mujer que tenga 35 años o menos se va a embarazar muchísimo más fácil que una mujer de 35 años o más. Entonces, la que tiene menos de 35 años puede esperar 1 año, pero la que tiene más de 35 no debería esperar más de 6 meses. Yo he escuchado
obviamente este término de los 12 meses y muchas mujeres menores de 35 años me han hecho la observación de es mucho tiempo. Un año es mucho tiempo, pero ¿por qué hasta el año? ¿Tú qué les podrías contestar de por qué esa definición se establece así o dentro de tu criterio médico? ¿Por qué un año? Porque teóricamente el potencial reproductivo de una mujer no va a cambiar mucho hasta los 35 años de edad. Se mantiene estable. Y la explicación resulta de un fenómeno fisiológico y es que una mujer nace con un número contado de óvulos. Yo le digo a mis pacientes, es como si tienes una canasta de huevos almacenada en tu cocina y tú te vas gastando los huevos a medida que va pasando la vida. Primero consumes los mejores, los de arriba, los que están bonitos, los redonditos, pero luego vas a consumir lo que queda en el fondo de la canasta. Y la mujer tiene una producción muy estable de óvulos hasta los 35 años con una buena cantidad y una buena calidad. Okay. Por eso si esperas un año, probablemente no cambie mucho el pronóstico reproductivo en ese momento. Pero de los 35 en adelante vamos hacia abajo, 35, 38, 40 y 50. Es una curva muy fuerte. Entonces tal vez esa es la razón por la cual podemos esperar hasta un año antes de los 35 años, pero después de los 35 no. Y yo les diría que una paciente de 40 años o más no debería esperar ni un día. Si una paciente tiene 40 años, debe consultar inmediatamente, porque en ese momento ya va a haber muchos problemas. Entonces no da tiempo para esperar ni siquiera 6 meses. Ok. ¿Y cómo definirías tú o cómo explicarías el término infertilidad sin que suene como un diagnóstico terminal? Porque finalmente yo siento que la mujer escucha como, bueno, ya 12 meses infertilidad y ya es un shock en su cabeza de, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Tú cómo podrías explicárselos? Es decir, no dar esperanza antes de tener como todos los estudios que una mujer se hace, pero sin darles también ese diagnóstico de nunca te vas a poder embarazar. Afortunadamente, esa terminología ha cambiado un poco en el tiempo. Okay. Hablábamos hace unos años de esterilidad, que era muy fuerte, de infertilidad, y eso era un término un poco casi que discriminador socialmente hablando. Sí. O sea, era, no sé, en Colombia decíamos el tío solterón o la tía solterona que nunca pudo tener hijos, y esas personas eran claramente rechazadas socialmente. Y si nos vamos atrás, históricamente las mujeres que no podían reproducirse eran mujeres de segunda clase. O sea, es que es una característica de los mamíferos reproducirse. Y durante muchos años la historia del mundo condenó mucho, no solo a las mujeres, sino a los hombres que no podían reproducirse. Yo te diría que afortunadamente hoy en día, del 100% de parejas infértiles que vemos, sí, 75% se resuelven con tratamientos simples o sencillos. Okay. Y solo 25% tienen que recurrir a un tratamiento complejo o de laboratorios de in vitro, esas cosas avanzadas que hacemos. Y es muy raro, muy, muy raro una persona que nunca logre el embarazo. Es decir, que después de todos los tratamientos no... Sí, es muy extraño. Te podría decir que en los últimos años de mi clínica en INSERV Bogotá, que podemos ver, no sé, tal vez 400, 500 consultas mensuales. Recuerdo tal vez en los dedos de mi mano las pacientes que no se han embarazado por imposibilidad absoluta. ¿De verdad? Sí, la verdad es más bien infrecuente eso. Y yo creo que también pues son mitos o cosas que la gente dice, porque normalmente a uno le dicen como no, pues las probabilidades del in vitro son súper pocas, las probabilidades, pero claro, yo siento que cuando ya sumas todos los tratamientos, entonces ya tu probabilidad aumenta, y eso es a lo que te refieres, que de pronto ya después de tratar varias cosas, entonces sí llegan al éxito. Exacto, ese es el concepto que nosotros decimos la tasa acumulada de embarazo. Y la tasa acumulada no es más que cuál es la posibilidad que tú tienes de embarazarte luego de haber realizado varios tratamientos similares. Entonces, el in vitro obviamente es un tratamiento que depende de la edad, sobre todo de la mujer. Y hablando eso de la edad, por ejemplo, yo me imagino que también en INSER pues ven muchos pacientes mayores de 35 porque ahí es cuando más infertilidad tienes. Pero, ¿ha aumentado la cantidad de pacientes jóvenes que te llegan? Sí, ha aumentado mucho. Sigue siendo obviamente el porcentaje mayor, las mujeres por encima de 35 y 38 años. El promedio de pacientes nuestras de consulta es 37.5 años. Okay, o sea, es sí, una sí, población más grande, sí. la mayoría. Y eso obedece a un fenómeno social, y es que las mujeres postergan hoy en día su maternidad. O sea, no se embarazan tan jóvenes como hace años. Tienen otras prioridades, piensan en, no sé, en trabajar, en ganar dinero, establecerse económicamente, socialmente, y luego se piensan en embarazarse. Eso nos lleva a tener más problemas reproductivos. Pero sí nos ha llamado la atención un porcentaje creciente de mujeres jóvenes que consultan por infertilidad. Y yo creo que estamos de pronto en el camino de descubrir muchos elementos de la vida cotidiana de hoy que parecen inofensivos, pero tal vez no lo sean. Y estoy hablando de exposición a muchos químicos, a muchos plásticos que pueden venir en la alimentación, el maquillaje,
en champús, en cosas que usan muchísimo las mujeres y que eventualmente podrían llevar a problemas reproductivos. Hay unos que ya conocemos, que se llaman disruptores endocrinos, y son simplemente unas moléculas que enloquecen el sistema hormonal de las mujeres y les desencadenan problemas graves de reproducción. Pero sí estamos viendo, te diría que una enfermedad, por citarte un ejemplo, la insuficiencia ovárica prematura. Es decir, que una mujer se quede sin óvulos antes de los 40 años. Es más o menos del 2 al 5%. Es una cifra realmente alarmante. Entonces, sí, es alta. Si bien sigue siendo alto el promedio de mujeres mayores, el mayor número de pacientes está concentrado ahí, sí tenemos un número importante de pacientes jóvenes que consultan. Y tú hablas como de estos disruptores hormonales y obviamente eso viene de productos que uno consume, el estilo de vida, el estrés, la nutrición y todo, me imagino que también tiene mucho que ver. Sí, todo se vuelve un contexto muy importante porque reproducirte es un fenómeno natural, fisiológico, pero tiene que estar apoyado de un entorno muy sano. Es decir, una persona que se alimente bien, no tenga sobrepeso, haga ejercicio, duerma bien, no consuma alcohol, no consuma tabaco, evidentemente se va a embarazar mucho más fácil que la persona que hace todo lo contrario, ¿no? Pero ¿será que si hay una persona así que haga todo? Porque yo no sé qué tal. Medio santo, pero un poquito. Raro hoy en pero día. Sí, es que tiene mucho que ver y lo hemos platicado muchas veces porque aparte la alimentación no influye solamente en la infertilidad, sino influye en todos los aspectos de nuestra vida, en cáncer, en la microbiota, en todas las cosas que nosotros nos desarrollamos hoy. Pero yo sí creo que, o sea, digo, no sé cuál sea tu opinión, pero sí creo que es un reto grande tener esa vida perfecta. O sea, hoy en día, ¿quién no se somete a estrés? Hoy en día, ¿quién no se somete a ponerse un bloqueador que no sabe que tiene un disruptor hormonal? Porque yo creo que nadie sabe leer la parte de atrás y decir, no, sí, tiene este componente que probablemente no. Y por eso también hacemos estos espacios. Pero por ejemplo, si tú dijeras como, bueno, un consejo para las mujeres en su estilo de vida en general, si lo pudieras englobar en, no sé, 2 cosas, ¿qué estilo de vida o qué consejos de estilo de vida sería, mira, esto sí, no lo hagas para tu fertilidad? Control del peso y no fumes. Esos serían mis dos puntos Tabaquismo más y determinantes. obesidad. Sí, porque es que los extremos del peso incluso te diría, ¿no? Sí, claro. Por eso control del peso, porque la obesidad te lleva a tener trastornos hormonales, ovario poliquístico, anovulación y un montón de cosas. Pero también el bajo peso te puede llevar a tener problemas de ovulación importantes. Y hoy en día hay mujeres que hacen mucho ejercicio, que se concentran en desarrollar su masa muscular, tienen poca grasa y tienen problemas ovulatorios importantes. Entonces te diría que control de peso, evitando los 2 extremos, es uno de esos. Y el tabaco, me refiero particularmente pues, al cigarrillo, y hay algunos estudios recientes que hablan de vapeo y cigarrillos electrónicos. Evidentemente es un daño terrible al sistema reproductor. ¿Y en hombres es igual? Es igual. O sea, ¿tú darías esos mismos 2 consejos para hombres y mujeres? Sí, digamos que en el hombre el tema del sobrepeso puede no ser tan impactante como en la mujer. Yo en el hombre creería que el consumo de alcohol y tabaco es el que más va de la mano con problemas espermáticos. Lo que pasa es que la naturaleza es mucho más benévola con nosotros. Qué bueno que lo dijiste tú. Sí, es un poco injusto. Sí. Porque, claro, una mujer produce un óvulo al mes. Sí. Un óvulo al mes. Y el embarazo se tiene que lograr con ese óvulo único. Un hombre produce en una eyaculación, en promedio, 50 o 60 millones de espermatozoides. En promedio. Pero pueden ser 100, 200, 300 por cada centímetro cúbico de semen. Es decir que, claro, tú puedes ser desordenado, pero vas a producir espermatozoides. Entonces, sí es un poco inequitativa la balanza. Injusto, yo diría, injusto 100%, no se vale. Y hablando como ya, digamos, un poco de causas biológicas, es decir, enfermedades que padezcan las mujeres que lleven a infertilidad, no sé, endometriosis, este tipo de cosas, ¿qué es lo más prevalente que tú ves, la endometriosis? La principal enfermedad que causa infertilidad es la anovulación relacionada con el síndrome de ovario poliquístico. Esa es la alteración endocrina más importante y la más común de la mujer. Entonces te diría que hoy en día un grueso porcentaje de las pacientes infértiles que vemos se relacionan con trastornos ovulatorios y muchos de ellos van de la mano con el ovario poliquístico. Y el ovario poliquístico es una enfermedad donde el sistema hormonal se enloquece un poco, la mujer aumenta de peso y el sobrepeso la lleva a tener muchos quistes ováricos y a no tener ovulación. Y es como un círculo vicioso, porque si tienes ovario poliquístico y te subes de peso, se empeora todo el sistema. Entonces, a veces simplemente con control de dieta, nutrición, ejercicio, se logra una regulación de esta patología o de esta enfermedad. Pero es que no es fácil.
O sea, es muy fácil decir, mira, no comas azúcares, no comas grasas, Sí, haz pero deporte. es lo que te digo, No, eso no claro, existe. eso es muy difícil. Entonces, luchamos mucho con el ovario poliquístico, pero creo que ya hay un poco de conciencia en los hábitos de vida, en la mejor calidad de vida, y eso, digamos que en líneas generales, podría decirte que permite que el ovario poliquístico sea una enfermedad bastante manejable. En orden de frecuencia, la endometriosis es una enfermedad muy prevalente y muy común en la población. De hecho, esta semana en Colombia se aprobó una ley laboral donde la endometriosis permite las incapacidades médicas, porque son mujeres que sufren mucho. Mucho y no Les se duele sabe. el periodo menstrual. El periodo menstrual no es normal que duela, no es normal, no le debe doler a una paciente. Y esas pacientes se acostumbran a vivir con dolor. Entonces mi invitación a los que oigan este podcast o a los que vean el video es que si tienes dolor con la menstruación, consulta, porque eso no es normal. No normalices el dolor, ni normalices vivir con dolor, porque eso no es usual. No, y es que es incapacitante, o sea, yo las he visto retorcerse del dolor y dicen, bueno, ya, me tomo, y yo he visto pacientes tomarse, no sé, 800 miligramos de ibuprofeno Sí, cada sí, 6 sí, horas, sí. con 1 gramo de acetaminofén para sobrevivir el día. Yo decía, no, eso No, eso por no está favor, bien. no. Y claro, y se acostumbran, no, es que Se yo automedican. vivo, claro, y te automedicas y dices, no, es que yo vivo así y esa es mi vida. No, eso no es normal. De ninguna manera va a ser normal. Entonces, yo creo que hablando de enfermedades conocidas y comunes, el ovario poliquístico, la endometriosis, pero hubo algo muy importante que tú dijiste al principio de esta charla, y es que el factor masculino corresponde Tiene casi al 40% y en algunos reportes hasta el 50% de todos los casos de infertilidad. O sea, el hombre tiene una responsabilidad muy grande. Y siento que eso es algo que, corrígeme si estoy en lo correcto, pero ha cambiado hasta ahora. O sea, Claro. antes era como, No. solo es la mujer, ¿no? Yo recuerdo pacientes hace 10 años y decían, doctor, es que vengo que revise a mi mujer porque mi mujer no se embaraza. Yo dije, no, momento, es que no es mi mujer. O sea, tiene que revisarse Pero los dos. sí, Es claro. un tema de pareja. Y a veces costaba, decían, no, yo no tengo nada. Revísela a ella que yo no tengo nada. Y ha sido una evolución, yo creo, desde el punto de vista médico, social, reproductivo. Que va mejor. Sí, vamos mejorando. Yo creo que ya el hombre es un poco más consciente que también tiene un rol determinante en este problema. Perdón, quiero regresar algo rápido a lo que dijiste sobre el síndrome de ovario poliquístico, porque es que yo ahorita, pues obviamente sabiendo que ibas a venir y todo, haciendo un poco de investigación, y yo siempre me voy a lo que la gente más pregunta. Ajá. Y yo odio no digo médicos de TikTok, no. O sea, odio el TikTok médico de gente que no es médica, sí, ¿no? que hoy en día es muy común. Y la verdad es que muchas mujeres hacen videos sobre, miren todos los efectos adversos que tienen las pastillas anticonceptivas, ¿no? Y muchas mujeres salen, no, es que yo tenía síndrome de ovario poliquístico y me lo tratan con pastillas anticonceptivas, pero cuando me las terminé de tomar, entonces eso fue lo que me dio infertilidad. Y yo todavía recuerdo mitos de mi mamá diciéndome como, no, es que las mujeres que toman pastillas anticonceptivas quedan infértiles. Porque las tratan para SOP, porque las tratan para no sé qué, porque Sí. planificar con eso es malo. Sí no hay una relación. ¿Qué pasa con las pobres pastillas anticonceptivas? Se crearon con un fin, tienen un fin tanto terapéutico como para enfermedades, como pues obviamente de planificación. Pero en tu punto de vista, que tienes tanta experiencia, ¿cómo lo ves? Mira, yo te diría que para mí el gran salto social histórico de la mujer se dio cuando apareció la píldora anticonceptiva, que así se llama, ¿no? Porque de ese momento hacia atrás, el rol de la mujer era tener hijos. Y era una vida dedicada a tener hijos. Y el rol de la mujer era alrededor de la familia y sus hijos y crear los hijos. Y entre más tuviera, más fértil era y mejor mujer era. Y eso cambió dramáticamente cuando apareció la píldora, le decíamos en esa época, pero en general creo hoy que los anticonceptivos en general. Porque eso permite que la mujer controle su vida y decida cuándo quiere embarazarse o no. Más allá de eso, con el tiempo nos dimos cuenta que los anticonceptivos, como son hormonas, protegen a la mujer de muchas cosas. Entonces, los anticonceptivos son un tratamiento para la endometriosis, son un tratamiento para el ovario poliquístico. Entonces, un mito que sí quisiera desvirtuar totalmente hoy es que los anticonceptivos son dañinos. Eso no es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Si tú empiezas a planificar a los 20 años, planificas durante 20 años y a los 40 quieres embarazarte, no va a ser por los anticonceptivos que no vas a poder, es porque ya tienes 40 años. Sí, claro. Claro, entonces evidentemente es una relación más directa con el envejecimiento de las mujeres o el aumento de la edad y no con los anticonceptivos. Al contrario, protege de muchas cosas. Adenomiosis, miomatosis, puede ser una lista muy larga. muy larga. Claro, habrá un grupo de pacientes pequeño
en el cual hay que tener mucha precaución con los anticonceptivos y son las pacientes que tienen antecedentes tromboembólicos, trombosis venosas, pulmonares, porque los estrógenos pueden generar eventos trombóticos. Entonces, si tú tienes una paciente con antecedentes de haber hecho trombos, esa paciente no debería utilizar anticonceptivos, pero es un porcentaje realmente muy pequeño de la población. No, yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? A ver, no te tomes los anticonceptivos tú sola, no vayas, los compres en la farmacia y te automediques y digas, me lo tomo como dice la... No, ve con tu médico que te recete la mejor anticoncepción para ti, ¿no? De acuerdo a tu perfil, tus factores de riesgo, etcétera, y entonces sí empezar, porque... Te lo juro que yo quería tocar esto contigo porque no sabes la cantidad de cosas y entonces, claro, llega el momento en el que son satanizados y entonces ya es la culpa de todo y entonces ahora por eso. Y claro, lo de los efectos adversos yo digo, ¿pero qué no tiene? O sea, ¿qué medicamento hoy no tiene un efecto adverso que haga eso? Pero sabes que yo también creo que es muy importante seleccionar adecuadamente el método anticonceptivo. Sí, claro. Porque depende de la edad de la paciente, del peso de la paciente, de su índice de masa corporal, de sus ovarios, en fin. No es, como dices tú, seleccionar cualquier anticonceptivo y tomártelo porque eso está muy mal. Sí. Y eso puede salir muy mal. O sea, hay un montón de anticonceptivos, pero hay que escoger muy precisamente y correctamente el que se debe utilizar. Bueno, muchas gracias. Nada más quería hacer esa pausa comercial porque es que yo necesitaba que desmitificáramos eso. Regresando un poquito ya también otra vez a lo de infertilidad y todo. ¿Cómo llega? Ok, la paciente llega a tu consulta, entonces diagnosticas infertilidad. ¿Cómo determinas el mejor tratamiento para tu paciente? Obviamente es personalizado, pero ¿con qué bases tienen ustedes? Digamos que esa es una pregunta amplia porque hay un sinfín de diagnósticos que podemos tener en reproducción. Y dependiendo del diagnóstico de cada pareja, uno puede decidir si es mejor hacer un tratamiento de baja complejidad o un tratamiento de alta complejidad. Como te decía hace un momento, 3/4 partes de parejas su problema se resuelve con algo de baja complejidad. Y es importante entender eso porque las parejas o las personas creen que ir a una clínica de fertilidad es igual a hacerse in vitro. Y no. En realidad muchas veces se resuelve con tratamientos más simples de lo que la gente imagina. Pero te diría que haciendo un resumen un poco somero, cuando hay problemas leves de los espermatozoides o cuando el problema es que la paciente no ovula, o cuando el problema es que la paciente tiene ovario poliquístico. Una causa externa. Sí, ¿no? Los tratamientos usualmente simples van a ser efectivos. Los tratamientos de alta complejidad, que son los más, digamos que densos y un poquito más complejos desde el punto de vista médico, están indicados en pacientes con baja reserva ovárica, o sea que tienen muy poquitos óvulos, edad reproductiva avanzada, 38, 40 años o más, problemas graves de los espermatozoides, endometriosis severas, trastornos genéticos. Ese grupo de personas tienen un mejor resultado con tratamientos de alta complejidad. Ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir haciendo muchas preguntas. Lo que pasa es que como es un tema tan extenso, queremos dividirlo en dos partes. Entonces vamos a hacer ahorita llamémoslo una pausa comercial y regresamos para hacerte más preguntas porque todavía nos quedan varias más. Quédense para escuchar la segunda parte de este capítulo que vamos a seguir hablando sobre infertilidad. Y cualquier cosa, déjenos sus comentarios aquí abajo.